Muy bien, ahora sí, conversamos, vamos a presentarlo de Ahora nuevo, sí, ¿verdad? otra vez. Vamos a presentarlo de nuevo, como se merece, porque ahora sí hacemos la introducción a este tema tan bonito que queremos compartirles aquí en Todo Bien a través de Teletica Radio. Nos acompaña Will Roy Alexander Grant Young. ¡Bienvenido! Un temazo, mi querido Alex. Vamos a hablar de la nueva masculinidad. Ese papá que abraza, que siente, que besa, que está presente. Correcto. Creo que los tiempos que vivimos requieren hoy más que nunca de versiones renovadas, de versiones más sanas, más saludables, más inteligentes de hombres y de padres. Y creo que siempre he dicho que una masculinidad distorsionada distorsiona la feminidad. Porque si los hombres no hacemos lo que nos corresponde, entonces muchas veces las mujeres se ven en el compromiso de tener que tratar de hacer su parte más la nuestra, ¿verdad? Y entonces creo que es muy importante que apuntemos a una nueva y como refrescada visión de lo que significa ser varón y de lo que significa ser papá. Qué bonito, porque ahora que está tan de moda todo el tema de la tecnología y los dispositivos electrónicos y esto, siempre hay actualizaciones, ¿verdad? Y siempre la actualización trae cosas diferentes, cosas nuevas, y muchas de ellas es precisamente por lo que los usuarios han pedido a lo largo del tiempo, ¿verdad? Entonces yo creo que esto se puede aplicar también a esto que estás mencionando, que como que nos actualizamos, y esto es también por todo lo que tal vez en este tiempo se ha pedido que los hombres o los papás nos comportemos de cierta forma, no tal vez como se veía antes, que era un poco más machista el asunto, ¿verdad? O sea, un papá diciéndole te amo a su hijo hombre, dándole un beso, dándole por ejemplo. un beso, era muy difícil, ¿verdad? Y lo veían como no, es que no, ¿verdad? Aunque lo quisiera hacer, ¿verdad? Entonces nos privábamos de eso, pero yo creo que ahora nos permitimos hacerlo. Sí, y yo creo que parte de esa actualización realmente no es que estamos incorporando funciones o formas de ser diferentes del todo, o digamos del todo nuevas, sino que lo que hemos renovado o actualizado es nuestra comprensión de lo que significa ser papá y de lo que significa ser hombre. Entonces, siempre anoche precisamente estoy dando un taller los miércoles de masculinidad bíblica, y conversando con un grupo de participantes hablábamos de que los hombres tenemos el desafío de que el hombre siempre tiene que demostrar su hombría, ¿verdad? Normalmente nadie dice qué poca mujer, ¿verdad? O, ¿verdad? Es cierto. Sino que las mujeres preguntan ¿dónde están los hombres de verdad? ¿Verdad? Y entonces, pero la pregunta que le devolvemos los varones a las mujeres es ¿y ustedes saben lo que es ser hombre? ¿Verdad? Porque muchas veces y en estas ocasiones siempre surge la controversia de las mamás solas que dicen es que yo soy mamá y papá. Pero en realidad tenemos que ser honestos y admitir que ninguna mamá puede ser papá. Entendemos lo que eso significa, que ellas están haciendo lo mejor que pueden con los recursos que tienen y poniéndole, como dicen popularmente, el pecho a las balas ante la tarea de paternar o maternar. Pero también tenemos que entender que hay una contribución muy especial que los hombres tenemos que hacer a la vida de nuestros hijos, y que esa contribución no es sustituible, ¿verdad? Que no es una cosa y que va más allá de un tema económico, que obviamente es importante, pero que hay otras cosas que no se compran que los hombres debemos aportar a nuestros hijos. La otra vez hablaba con una amiga que perdió a su papá, ¿verdad? Cuando ella tenía 2 añitos y medio. Y aquí vengo a reforzar lo que vos decís, y lo creo fielmente. Una mamá tiene su rol, un papá tiene su rol. Y si un papá no está, ese rol de papá nunca en la vida lo va a poder llevar una mamá. Y les pongo este caso de esta amiga porque ella dice que, bueno, tuvo que ir luego a la psicóloga porque ella sentía como un vacío, ¿verdad? O un abandono, y que su papá había fallecido cuando ella estaba muy chiquitita. Y que, bueno, muchas de las cosas que le pasaban como adulta
conductas que ella tenía, miedos que tenía, estaban ligados a ese momento en que su papá no estaba, aunque tuvo una mamá muy presente, ¿verdad? Entonces yo creo que lo que vos decís, se valida todo el esfuerzo que hace una mujer para sacar adelante a sus hijos, una mamá que se esfuerza, pero que mucha gente de adulta quizás ni siquiera se lo va a decir a esa mamá, pero necesita sanar esa ausencia de papá, porque esa figura siempre va a hacer falta. Y creo que una de las cosas interesantes para nosotros de considerar es en tener en cuenta qué son las cosas que nosotros heredamos de papá y qué son las cosas que heredamos de mamá. De papá y mamá heredamos la vida, pero las cosas específicas que heredamos de un papá son el norte, la fuerza, el éxito, la actitud ante el estudio, el trabajo y la empresa y el tomar buenas decisiones. Todas esas cosas vienen del lado, en teoría deberían de venir del lado de papá. Del lado de mamá heredamos otras cosas igualmente valiosas. De mamá heredamos el buen amor, que es la capacidad de elegir buenas relaciones, tanto de pareja como de amistad. Heredamos la salud física y mental. Vean qué importante. De la mamá. De la mamá. Heredamos también la alimentación y nutrición, ¿verdad? Desde la misma etapa de lactancia en adelante, ¿verdad? Heredamos también la fertilidad. Heredamos la buena administración del dinero. Y heredamos nuestro primer gran éxito, que es haber nacido. Qué lindo. Qué bonito. Entonces, cuando entendemos que ninguna de esas cosas sobran, ¿quién de nosotros podría decir, no, yo solo quiero el lado de mamá? ¿Verdad? No, mentira. Ocupamos de las dos cosas para tener un todo. Y muchas veces cuando nos faltan algunas de estas cosas tan trascendentales, nos sentimos como huérfanos, nos sentimos como rencos, nos sentimos como un poco deshabilitados para enfrentar con todos los recursos y todas las herramientas la vida diaria. Alex, yo creo que siempre vale la pena hacer un alto en el camino para pensar, ¿estaré siendo un buen papá? Ahora que estamos hablando, ¿verdad?, del Día del Padre. ¿Cómo descubrirlo? Porque también uno como mamá hace su mayor esfuerzo y creo que vale la pena todos los días decir, en medio de los errores o de las cosas que no salen bien, lo estoy haciendo bien, lo estás haciendo bien, ¿verdad? Sí. Creo que esa siempre es como una pregunta que uno se hace. ¿Lo estaré haciendo bien de verdad? Sí, claro. Yo creo que es fundamental, siempre le digo a las personas que aconsejo, tienes que preguntarte, ¿soy yo la clase de hombre en la que yo quisiera que mi hijo se convierta? ¿Soy yo la clase de hombre que yo quisiera que mi hija tenga como modelo para escoger pareja? Y es la relación que tengo con mi pareja, sea que estemos juntos o no, pero la relación que tenemos, la clase de relación que yo quisiera que mis hijos imiten. Porque si yo no puedo decir que sí a esas tres cosas, tengo que ir a revisión técnica. Ok, repasemos eso otra vez. Entonces, tengo que preguntarme, ¿soy yo la clase de hombre en la que yo quisiera que mi hijo se convierta? Y recordemos que nuestros hijos no hacen lo que nosotros decimos, sino lo que nosotros hacemos. Aprendemos por modelaje. Soy yo la clase de hombre que yo quisiera que mi hija tenga como modelo para escoger pareja. O sea, yo quiero un yerno igualito a mí. Yo soy la barra, ¿verdad? ¿Cómo me gustaría que traten a mi hija? Correcto. Y entonces, o sea, si llega alguien que es un clon de mí, ¿estaría yo contento y satisfecho o me preocuparía? Y tercero, es la relación que tengo con mi pareja o con la persona con la que procreé a mis hijos, la clase de relación que yo quiero que mis hijos imiten. Claro. Dice por aquí, buenos días, yo tengo 57 años y tengo un hijo varón y una hija, y desde niños y hasta la fecha nos saludamos de besos. Mi hijo tiene 32 años y mi hija tiene 28 años. Bueno, ahí está, o sea, y es parejo y no importa si es un hijo o si es la hija, o sea, se saludan de beso. Y ahí es donde también empezamos a cambiar nosotros. De decir, por ejemplo, los hombres no lloran. No, amigo, escuchar eso pasó de eso, moda. Qué fuerte, pero hay cosas que uno escucha en gente joven, que uno le dice, oye cuando le dice eso a un niño, que no debería pasar. Y yo creo que es muy triste porque, bueno, cuando le decimos a los hombres que los hombres no lloramos, lo que le estamos diciendo es que en el fondo, leyendo entre líneas, lo que estamos diciendo es que los hombres no sentimos, ¿verdad? Y eso es también peligroso porque las emociones no son buenas ni malas. Las emociones no tienen género, las emociones son información,
¿verdad? Y nosotros somos capaces de sentir todo el rango emocional o el espectro emocional que tenemos los seres humanos. Pero lo que también nos pasa es que solo a los hombres nos son permitidas solo 2 emociones en público. Una es el enojo, ¿verdad? Nadie se extraña de 2 hombres agarrados a golpes en la calle. No será lo más elegante ni lo más proper, pero lo hacemos, ¿verdad? Y lo otro es el deseo, ¿verdad? Transformados nosotros en con todo respeto, cemental, en un trabajador de construcción, ¿verdad? Sí. Y entonces con aquel don de poesía, ¿verdad? Para decirle cuánta tontera se nos viene a la mente, ¿verdad? Sí. Cuando pasa una muchacha. Pero entonces todas las demás emociones de las cuales tenemos, ¿verdad? Capacidad los seres humanos, nos son vedadas, pero excepto en 3 lugares. En el bar, ¿verdad? Que bajo el efecto del alcohol entonces nos damos permiso de sentir y expresar otras emociones. En el estadio, ¿verdad? O en la cancha. Y entonces el tema es, si no estoy ni en el bar, ni en el estadio, ni en la cancha, entonces, ¿qué hago con todas estas otras emociones? Y entonces un poco como en la película Intensamente, en la segunda habla de emociones embotelladas, ¿verdad? Entonces tenemos un montón de emociones embotelladas porque se nos dice que se nos pueden caer las medallas como hombres si mostramos esas otras emociones. Y en realidad es mentira. Con respecto, por ejemplo, el llanto, ¿quién de nosotros no nació llorando? Es cierto. ¿Verdad? ¿Acaso no nos preocupa cuando un bebé nace y no llora? ¿Verdad? Entonces, hasta la Biblia dice que Jesús lloró. Entonces, ¿por qué nosotros no vamos a poder llorar? Es una señal de que sentimos, de que respiramos, de que estamos con vida y de que las cosas nos afectan. A veces podemos llorar de la emoción. Total. ¿Quién de nosotros no llora ante un anuncio que lo conmueve, ¿verdad? O un video que lo conmueve. Pero también podemos llorar por frustración, por tristeza, por alegría, por un montón de razones. Entonces, al final simplemente son, de nuevo, información que nos dice como un semáforo interno: ojo, te estás sintiendo de tal forma, revisa por qué te sentís de esa manera. Dice por aquí, buenos días, mi nombre es Jaén Carlo Morera, de Ciruelas de la Juela, mi abuelo. Dios guarde darle un abrazo y un beso, pero en cambio mi papá y mis tíos son diferentes con sus hijos. Con mi papá nos saludamos de abrazo y beso y con los tíos siempre nos saludamos y nos abrazamos. Qué lindo, qué lindo. Ojalá que los papás que nos están escuchando nos puedan escribir también. Queremos saber qué sienten ser papás, ¿verdad? ¿Qué han sentido? ¿Cuántos hijos tienen? Ese título tan grande, el convertirse en papá, ¿qué significa para vos que sos papá? Escribinos, queremos leerte al 5700915. Alex, ¿qué cosas debemos recordar todos los días? Incluso cuando un papá no ha estado, cuando ha sido ausente. Podría ser que eso marque la vida de otro papá, ¿verdad? Y que, como vos decís, inconscientemente repita ausencias. Como patrones. Exacto. Sí, abandonos o rechazos. Yo creo que digamos, cuando a veces hay relaciones de pareja que tienen una fecha de expiración. Hay relaciones que no funcionan, o que funcionaron por una época, pero llegó un momento en que las cosas cambiaron o la relación o la dinámica cambió y simplemente ya la relación no fue viable. Pero es importante tener presente que aunque nos separemos o nos divorciemos de la madre de nuestros hijos, no debemos divorciarnos de los hijos. Eso es importante porque al final son relaciones paralelas, pero no son lo mismo. Son como las líneas del ferrocarril, una al lado de la otra, pero no son lo mismo. Entonces, aunque yo deje de ser pareja de esta persona, en principio yo siempre voy a ser el padre de mis hijos. Y mis hijos, no importa cuántos años tengan, porque a veces nos autoengañamos pensando que cuando ya son mayores de edad no nos necesitan. Las personas a toda edad siempre necesitamos de nuestros padres. Es cierto. ¿Verdad? En alguna capacidad, ¿verdad? Aunque ya tal vez no dependamos económicamente, pero emocionalmente, en términos de un buen consejo, de un acompañamiento, de una validación, de un poder pelotear algunas ideas, eso siempre podemos y queremos poderlo hacer con nuestros padres. Creo que hay funciones importantísimas que los papás tenemos que jugar en la vida de nuestros hijos. Un papá es un guía
es un guía y un modelo de espiritualidad, Ujú. ¿verdad? Un papá es un puente, ¿verdad? Es el representante de Dios ante la familia y el representante de la familia ante Dios. También un papá es un proveedor integral, o sea, no es solamente quien provee económicamente, también debe ver por el bienestar emocional, espiritual, físico de la pareja y de los hijos. Un papá también debe ser un cultivador, tiene que ser alguien que haga crecer y prosperar todo lo que pase por sus manos, como un agricultor, Claro. que riega, que poda, que se cerciora que haya suficiente luz, suficiente sombra, que abona. Nosotros tenemos que poder hacer eso en la vida de nuestros hijos y de nuestra pareja. Un papá también debe ser un protector, y un protector, siempre digo, no es solo ser un guachi, ¿verdad? Ajá, Ser un sí. protector es poder ser un guardián, es poder ser un centinela que cuida del corazón, de las mentes, de las espaldas de nuestros hijos. Yo siempre uso el ejemplo de la palabra esposo en inglés, que es husband. Husband tiene dos raíces. Hus viene de house, que es casa, Ajá. y band es una liga. Entonces podemos decir que un esposo es como una liga que mantiene unida a la familia. Qué bonito, sí. ¿Verdad? Qué lindo. Bonito. Y por último, Papá también, curita sí, sí, de la casa. papá primeros auxilios, Ajá, ¿verdad? sí, total. Y después papá también tiene que ser un maestro por el ejemplo, porque nuestros hijos harán, como dijimos antes, no lo que decimos, sino lo que hacemos. Y por último tenemos que ser visionarios. Un visionario tiene claro el norte de hacia dónde quiere llevar esa familia. Es como si, como si la familia fuera un barco y el papá fuera el capitán de ese barco. Nosotros tenemos que tener medianamente claro cuál es la ruta de navegación por la que queremos llevar a ese barco a puerto seguro. Y si no la tenemos clara y tenemos que recalcular la ruta, por lo menos tenemos que darnos a la tarea de averiguar esa dirección, ¿verdad? Porque nosotros cuando hacemos eso, le transmitimos a nuestra familia, como si fuera la tripulación, les transmitimos seguridad. Pero si yo abdico de mi responsabilidad como capitán de ese barco, entonces ese barco puede ir a la deriva y lo que le transmito a mis hijos y a mi pareja es inseguridad. Y quedamos en una consulta. Sí, alguien nos escribe que recientemente se entera que su papá no es su papá, ¿verdad? Sino que su verdadero papá falleció, pero con este se ha criado, dice que ya por 32 años. Creo que es una pérdida significativa, no lo podemos, y nos mueve el piso, ¿verdad? Claro. Porque nos hace cuestionarnos nuestra identidad y tal vez puso en perspectiva, ahora entiendo por qué tal vez habían situaciones en las que no nos parecemos o por qué había algo como intangible que no lograba yo como explicar, pero por el otro lado, recordemos que padre no es solo el que engendra, sino el que cría. Ajá. Y entonces, tal vez esa persona no pudo o no quiso estar presente, pero Dios te bendijo con un padre que sí quiso estar presente y que Claro. te escogió, ¿verdad? Los padres no escogemos a los hijos, pero cuando nos toca ser un papá del corazón, qué lindo es que esa persona, sin haber sido tu progenitor, decidió amarte como si lo fuera. Y entonces, en lugar de sentirte desafortunada, más bien deberías sentirte doblemente más dichosa, porque en la vida tuviste dos papás, uno que te trajo al mundo y otro que te recibió con los brazos abiertos para criarte. Qué bonito, qué bonito. Dice por aquí, buenos días, ¿qué pasa con los papás que en la casa son una persona y en la calle son otras? Desde Alajuela dice, lo digo porque soy de expresar amor y cariño en la casa, pero en la calle soy muy frío y mi lenguaje del amor es dar pequeños detalles materiales. Sí, a veces no nos damos el permiso de mostrarnos tales y como somos en todos los lugares, pero recordemos que una de las cosas que hace la diferencia es cultivar un vínculo, y el vínculo requiere de dos cosas. El vínculo es una conexión profunda del alma y lo que requiere es ser vulnerables, que es darnos el permiso de mostrarnos humanos, o sea, es poder desnudar nuestro corazón, poder decir lo que nos gusta, lo que no nos gusta, lo que nos motiva y lo que no. Y segundo, tenemos que ser auténticos, que es darnos el permiso de mostrarnos sin máscaras. Entonces, no, sin ánimo de ponerme trágico, pero pensemos que si yo no me doy el permiso de mostrarme, demostrar en mi lenguaje de amor el afecto como me gusta o como suelo mostrarlo, ojalá no tenga que suceder una tragedia o llegar a una situación donde ya no sea una opción o ya no sea posible, y entonces yo lamente no haber
no haberme dado la licencia o el permiso de mostrar efectivamente el cariño. Y porque es que muchas veces nos limitamos para mostrar el cariño, pero sin embargo no nos limitamos para mostrarnos violentos o agresivos, ¿verdad? Entonces, la verdad es que se requiere de mucho coraje y de mucha hombría para poder mostrar el cariño donde sea. Claro. Dice, le saluda Jaime Solórzano, un saludo Jaime. Yo como papá demuestro a mis hijos el amor que les tengo, los abrazo, los beso. Uno tiene 7 años y el otro tiene 12. Mi padre no era así, pero yo les doy a ellos lo que no tuve. Excelente, excelente. Y hago ahí una salvedad. Démosle a nuestros hijos lo que nosotros no tuvimos, pero también démosle a nuestros hijos lo que sí recibimos. Porque a veces tratamos de compensar tanto las cosas, sobre todo las cosas materiales que antes no tuvimos, pero dejamos de dar las cosas que no se compran, ¿verdad? Que es estructura, disciplina, límites. Esas cosas también son valiosas, ¿verdad? Porque inclusive los estudios han demostrado que la cosa número uno que todos los hijos más resienten de sus padres es que no les pongan límites. Porque aunque los resistimos un poco, en el fondo nos dan seguridad, nos hacen sentir protegidos, nos hacen sentir que les importamos, porque no hay nada que le duela más a un hijo que saber que no importa lo que haga, a nadie le importa lo que haga, ¿verdad? Entonces, los límites que no son cosas malas, sino que son líneas de respeto, le dan una estructura y son también una muestra de amor hacia esos hijos. Qué bonito, porque nos están mostrando, ¿verdad? Todo lo que demuestran a sus hijos, ¿verdad? Y este mensaje lo demuestra también. Dice, mi papá siempre ha sido un modelo a seguir para mí. Yo, por su sufrida niñez, siempre fue un papá amoroso y nunca reprendió con castigos físicos. Por eso mi hermano y yo, con él nos saludamos de beso, lo que hago todos los días con mi hijo, y espero lograr eso para él, dice. Saludos. Saludos para ustedes. Qué lindo. Gracias por los mensajes al 5700915. Gracias de corazón. Y yo creo que importante este último mensaje nos da pie para poder decir que un papá inteligente no necesariamente necesita recurrir en primera instancia a un castigo físico. Creo que es más estratégico aprender los lenguajes de amor de nuestros hijos y poder utilizarlos también para disciplinarlos, lo mismo que para mostrarles cariño. Entonces, si yo descubro que mis hijos, que mi hijo, su lenguaje principal es el tiempo de calidad, entonces con ese hijo me puede funcionar muy bien la técnica del tiempo fuera, que es sentarlo una cierta cantidad de minutos, la misma cantidad de minutos de su edad, sentarlo en silencio, en un lugar aparte, para que medite sobre lo que acaba de hacer. O, por ejemplo, si sé que lo que más le significa son los actos de servicio, esa es su forma de mostrar afecto, entonces decir, ok, entonces en este momento te voy a privar de asistirte o acompañarte o apoyarte en esto, porque necesito que medites en las consecuencias o en las implicaciones del acto en el que acabas de incurrir. Y entonces así por el estilo, saber que sea contacto físico, palabras de afirmación, tiempo de calidad, actos de servicio o regalos y detalles, también son formas en las que somos los canales por donde recibimos el afecto, pero también donde recibimos la gratificación y por donde aprendemos. Bueno, y es precisamente lo que nos pone Hugo Acevedo aquí. Dice, yo no recibí cariño de besos y abrazos, sin embargo fui todo lo contrario con mis hijos y nietos. Lo que sí recibí de mi padre fueron consejos diarios que me ayudaron a vivir con sabiduría la vida posteriormente. Saludos a Hugo, dice. Otro de los mensajes, saludos a ustedes y a Alex. Jonathan de Sanfra, ser padre ha sido lo mejor de mi vida, y ver a mi hijo crecer y ver convertirse en una persona de bien me enorgullece en lo más alto. Es que yo creo que eso es lo mejor de todo, ¿verdad? Alex, ¿cómo te pueden contactar? Pueden contactarme al teléfono 6186-3941. 6186-3941, y ahí pueden agendar citas, ya sean presenciales o virtuales, o también solicitar charlas y talleres para sus grupos y organizaciones. Y creo que vale la pena aprovechar y decir que
estas intervenciones de las personas que han escrito nos confirman que hay buenos papás. Claro. ¿Verdad? Que no todos los papás son defectuosos, sabemos que no hay padres perfectos, pero que hay muchos papás que son comprometidos, esforzados, dedicados y que quieren hacer las cosas bien. Así es. Y que yo creo que tan importante es celebrar y homenajear a los padres como homenajeamos a las madres. Total. Y que sea algo que se haga no solo por cumplir, ¿verdad? A veces hay un chiste ahí de que a los papás siempre les dan, ¿verdad? La manita pintada del kinder, ¿verdad? Y ¿verdad? Y aquello pegado con caracoles o con pasta, botones. ¿verdad? Con botones y ese tipo de cosas, que está bien y Sí, son sí. detalles muy lindos. Pero yo creo que si vamos a tener un gesto con nuestros papás, que ojalá sea algo del corazón y no sea solamente algo Claro. por cumplir, ¿verdad? Sabemos que el valor no radica en el costo del regalo, sino en la atención al detalle, pero que lo hagamos porque los papás también nos merecemos ser celebrados y homenajeados. Qué Así lindo. es. Mañana tenemos... Estás a un clic de distancia. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y sé el primero en descubrir todo el contenido.